Buenas tardes, hoy especialmente dedicado a los cinéfilos que nos escuchen, hablaremos de las películas malditas de la historia. Nuestros nombres son Mario y Rocío, y esto es España Paranormal. Comenzamos con un mito en el cine de terror dirigido por William Friedkin. En 1973 comenzó el rodaje de la película El Exorcista, la cual se basa en la lucha por sobrevivir de la joven Regan a la posesión de Pazuzu con la ayuda del padre Carras, quien ayuda a Regan en su lucha. Durante la grabación, varios técnicos aseguraron oír ruidos extraños en el set, así como sombras que paseaban por el plató cuando éste quedaba a oscuras, pero no es el único suceso que ocurrió durante el rodaje. Apenas unos días de comenzar el rodaje, un incendio arrasó el decorado que representaba la casa donde vivía la familia de Regan, dejando intacta la habitación donde realiza la escena del exorcismo. En este incendio fallecieron 3 operarios. Al segundo día, uno de los actores principales tuvo que abandonar el rodaje unos días tras la repentina muerte de su hermano. Poco después fue la protagonista quien se ausentó por la muerte de su abuelo. 2 actores de reparto más fallecieron en postproducción. Pero ahí no queda la cosa. Uno de los técnicos fue asesinado y el vigilante nocturno fue encontrado sin vida. El hijo del actor, Jason Miller, otro de los protagonistas, sufrió un accidente en su moto quedando muy grave. Con el equipo totalmente sugestionado, siguieron ocurriendo cosas sin explicación, como arneses de seguridad que se rompían. El comportamiento del director empezó a ser cuestionable por sus métodos. Aun con todo lo ocurrido, El Exorcista será siempre una de las mejores películas de la historia. Pasamos del Exorcista a otra película de culto, La Pasión de Cristo. Este film, grabado en el año 2004, bajo la dirección de Mel Gibson, cuenta la historia de las 12 horas previas a la crucifixión de Jesús de Nazaret, recaudando más de 300 millones de dólares, siendo una de las películas con mayor recaudación de todos los tiempos. Lejos de esta historia bíblica, que cuenta en el rodaje de La Pasión de Cristo, sucedieron cosas sin explicación, comenzando por conversiones al catolicismo, hasta curaciones sin explicación de actores y actrices en el set del rodaje. Otra vivencia fue que mientras estaban rodando el sermón de Jesús en el cerro, un rayo impactó directamente sobre el protagonista, quedando este prácticamente ileso. Al acercarse un asistente de producción para ver cómo se encontraba Jim Caviezel, fue impactado por otro rayo sin sufrir tampoco lesión alguna. Durante la escena del Vía Crucis, el protagonista portaba una cruz de 68 kilos de peso, causando en varios momentos que el hombro del actor se dislocara, a lo que el director decidió seguir grabando para captar el dolor que estaba sufriendo. Otra de las maldiciones es que ninguno de los actores principales fueran contratados porque lo relacionaban con Jesús. Como dijimos anteriormente, varios actores se curaron durante la filmación sin ningún tipo de explicación médica, así que en esta película no solamente ocurrieron desgracias, sino que también vivieron supuestos milagros. Gracias, Rocío, por pasarme el micro. Y vamos a hablar de la película del primogénito de Bruce Lee, El Cuervo. Una vez de mal agüero, se posó sobre el set de la película que lleva el mismo nombre en 1993, anunciando una tragedia inminente. Brandon Lee, con su aura de estrella en ascenso, se convirtió en la víctima de una maldición que envolvió la producción. Un disparo, un grito desgarrador, y la vida se extinguió en los ojos del joven actor. Michael Massey, el hombre detrás del gatillo, quedó marcado por la sombra de la muerte, un espectro que lo persiguió hasta sus últimos días. Pero ahí no quedó todo. Una sombra se cerniría sobre el rodaje desde el primer día. El destino cruel e implacable parecía ensañarse con la producción, un accidente tras otro, y cada cual más escalofriante que el anterior. El carpintero, electrocutado en un incidente que rozaba lo inexplicable. El publicista sufrió un accidente de tráfico. Los vehículos consumidos por las llamas y sucesos que desafiaban toda lógica, incluso la naturaleza, como si conspirara contra ellos, desencadenó una tormenta que dejó el set totalmente destrozado. Por ello, siempre será recordada esta producción como una película maldita.
Continuamos echando a mano de la filmoteca para visualizar la película maldita de Rebelde sin causa. Podría decirse que es una de las mejores películas de la década de los 50 y algunos dicen que Rebelde sin causa ha sido una de las películas más malditas de la historia del cine. 4 miembros del elenco murieron en circunstancias muy sospechosas o trágicas, incluidos los 2 protagonistas, James Dean y Natalie Wood. La sombra de la muerte se cernía sobre el elenco de la película. James Dean, su estrella más brillante, fue engullido por la oscuridad de la carretera un mes antes del estreno, justamente con uno de los objetos más malditos de la historia, el coche llamado Pequeño Bastardo. Irónicamente, su última actuación fue llamando a la prudencia en carretera. Nick Adams, amigo íntimo de James Dean y ex amante de Natalie Wood, fue hallado sin vida en el hogar, vestido y sin signos de violencia. La autopsia reveló una mezcla letal de sedantes, una sustancia que no formaban parte de sus hábitos conocidos. Las sombras de Hollywood ocultaron más de lo que revelaron en las muertes de Sal Mineo y Natalie Wood. Mineo, un joven talentoso con futuro prometedor, fue apuñalado brutalmente en un callejón oscuro. Aunque un hombre fue condenado por el crimen, las circunstancias que rodearon el ataque permanecieron envueltas en el misterio. La muerte de Natalie Wood, por su parte, fue aún más enigmática. ¿Un accidente, un suicidio o alguien la empujó al mar? Las versiones contradictorias de los testigos y las pruebas ambiguas han mantenido vivo el misterio durante décadas. ¿Podría haber alguna fuerza sobrenatural después de estas muertes? Cedo de nuevo el testigo a Rocío para que continúe con la famosa película de la profecía. Continuamos con la famosa película La Profecía, film en 1976 que retrata al anticristo como un niño de apariencia inocente en contraste con las violentas muertes que ocasiona. En septiembre de ese año, Gregory Peck volaba rumbo a Londres para empezar el rodaje del film cuando un rayo golpeó el avión en el que viajaba. Aunque esta situación es rara, no es del todo insólita. No obstante, la anécdota pasó a ser un mal presagio poco después, ya que otro rayo alcanzó el avión del productor ejecutivo, Mace Neufeld, que también iba rumbo a Gran Bretaña. El hombre describiría más tarde el evento como los 5 minutos más aterradores de su vida a bordo de un avión. El fenómeno de los rayos no se detuvo ahí. Otro avión, que esta vez transportaba al guionista David Seltzer, también fue alcanzado en el aire. Y poco después, otro miembro del equipo, salvo por muy poco, de ser golpeado por un rayo en Roma. Desde entonces, el productor Harvey Berman empezó a cargar una cruz como medida protectora durante el resto de la producción. Bernhardt, quien años después contaría esta historia, diría que el diablo estaba trabajando para impedir que el proyecto saliera adelante. Pero incluso para el productor, el fenómeno de los rayos palidece en comparación con la tragedia aérea que el equipo estuvo a punto de enfrentar poco después. En el transcurso del rodaje, un avión privado fue reservado para trasladar a Gregory Peck a Israel para una de las escenas más cruciales. Sin embargo, por cuestiones logísticas, el vuelo fue cancelado en último momento. Al día siguiente, el equipo recibió la noticia de que el avión había chocado contra una bandada de aves y se estrelló cerca de una carretera. El accidente fue fatal para todos los pasajeros y para 3 personas que viajaban en un automóvil, quienes también perdieron la vida cuando el avión colisionó con su vehículo. Las bombas. Cabe recordar que en Londres de los años 70 los atentados del IRA mantenían en alerta a la ciudad y a sus habitantes. En ese contexto, la producción de La Profecía experimentó su propia serie de encuentros cercanos con la tragedia. La primera de estas alarmantes coincidencias ocurrió cuando Gregory Peck y el productor Mace Neufeld habían planeado cenar en un conocido restaurante de la ciudad. La reservación se canceló a última hora y al día siguiente el lugar fue devastado por una bomba. Este incidente dejó a Neufeld y al equipo impactados, ya que la amenaza de una tragedia mortal parecía haberse librado apenas por un cambio de planes de último momento.
Los animales que fueron llevados al rodaje de La Profecía también protagonizaron algunos momentos que parecían formar parte de la maldición que rodeaba la producción. Según Collider, los Rottweiler empleados para representar a los abuesos infernales del film demostraron una agresividad inusitada, atacando a sus propios entrenadores en varias ocasiones. Otros medios reportaron que, durante una escena de acción, uno de los perros atacó violentamente al doble Terry Falls, dejándolo herido a pesar de las precauciones y el entrenamiento. El comportamiento extraño y violento de los animales en el set dejaba al equipo cada vez más inquieto y convencido de que algo oscuro estaba ocurriendo. La escena del ataque de los babuinos al vehículo de Lee Remick y Harvey Spencer Stephens, el joven Damien, también fue bastante tensa el momento del rodaje. El terror de la actriz en pantalla era totalmente real. Los babuinos, que habían sido provocados con un macho alfa en el auto, reaccionaron de forma tan salvaje que Remix temía por su vida. La trágica muerte de Liz Moore. Pero el relato más escalofriante relacionado con la producción de La Profecía fue la muerte de Liz Moore, asistente del diseñador de efectos especiales John Richardson. Aunque no trabajaba directamente en la película, su destino se entrelazó de forma trágica con el del film. En agosto de 1976, 2 meses después del estreno de La Profecía, Moore y Richardson se encontraban en los Países Bajos, donde trabajaban en otro proyecto cinematográfico. Durante un viaje en su automóvil, sufrieron un horrible accidente cuando un neumático volador chocó contra su vehículo. Según los reportes, el incidente provocó la decapitación de Moore. Este hecho, impactante por sí mismo, resonaba de manera inquietante con una de las escenas más memorables de la película. En La Profecía hay una secuencia escalofriante en la que el personaje de David Warner, el fotógrafo Kate Jennings, es decapitado por un panel de vidrio que cae de un vehículo de construcción. La similitud entre el accidente de Moore y esta escena particular también fue atribuida a las leyendas sobre la maldición que rodeaba la producción. La conexión se vuelve aún más inquietante al considerar que el accidente de Moore ocurrió el viernes 13 de agosto de 1976, con una fecha que coincide con la superstición asociada con la mala suerte. ¿Cómo no? Sería imposible hablar de películas malditas sin hablar de Poltergeist. Las sombras de Poltergeist se extendieron más allá de la pantalla, envolviendo en un manto de oscuridad a quienes participaron en su creación. La trilogía, que aterrorizó a audiencias de todo el mundo, se convirtió en el epicentro de una serie de eventos trágicos que marcaron a fuego la vida de sus protagonistas. Las muertes prematuras de varios actores, en circunstancias a menudo inexplicables, alimentaron la leyenda de una maldición que acechaba la producción, convirtiendo a Poltergeist en una de las películas más malditas de la historia. Uno de los incidentes más notorios ocurrió durante el rodaje de la primera película de la trilogía, cuando se reveló que los esqueletos utilizados en una impactante escena eran reales, lo que aumentó las especulaciones sobre una posible maldición asociada a la franquicia. Entre los actores que participaron en la saga y enfrentaron trágicos destinos se encuentran Dominic Dunne, quien interpretó a Dana Freeling, murió a la edad de 22 años después de ser estrangulada por su expareja en 1982, apenas 5 meses después del estreno de la primera película. Lou Perryman, conocido por su breve papel como Pixley, fue asesinado en 2009 a los 67 años durante un intento de robo en su casa. Heather O'Rourke, la joven que dio vida a Carol Ann Freeling, falleció a los 12 años debido a complicaciones médicas derivadas de una obstrucción intestinal en 1988. Julian Beck, quien interpretó al reverendo Kane en la segunda entrega de la saga, sucumbió ante el cáncer en 1985, poco después de completar la producción de la película. Will Sampson, conocido por su papel como el brujo Taylor en la segunda parte de la trilogía, el cual murió en 1987 debido a complicaciones después de un trasplante de corazón y pulmón. Estas trágicas muertes han alimentado la leyenda de una maldición que parece perseguir a aquellos que formaron parte de la franquicia Poltergeist.
añadiendo un elemento sobrenatural a una serie de películas que ya de por sí eran terroríficas. Dale clic a suscribirse a nuestro canal y podrás seguir escuchando nuestras historias que te causarán terror y curiosidad de oír más. Gracias por visitarnos el día de hoy y esperamos tu visita en la próxima historia.